Vamos a contar algunas creencias y cultos populares que tuvieron lugar en la India hacia el siglo VII después de Cristo. Nuestro cronista fue un chino, así que conviene desconfiar, ¿no? Pero este chino se llamaba Yuan Zhang, que era un budista peregrino que describió minuciosamente algunas costumbres extrañas, o que a él le parecieron extrañas. Por esos tiempos gobernaba el rey Harsha en la India, si me permiten la expresión. Empezaremos por algo que llamó mucho la atención a Yuan Zhang, y que es la burocracia ritual que precedía a la construcción de una casa. Eran casas bajas, con pisos de tierra pisonada y paredes de adobe o bambú, como corresponde a un lugar humilde. Tenían una sola puerta y raramente más de una ventana, y la ventana era estrecha y con un enrejado de madera, dice Yuan Zhang, creyendo describir a todas las casas de la India. Los techos eran de palmas, cañas o esteras vegetales o de cualquier otra cosa. Eran muy vulnerables a los incendios, es decir, cuando se prendían fuego, se incendiaban. Y además, como estaban muy pegadas, cuando se prendía fuego una casa, ardían aldeas enteras. Ustedes dirán, desde esta astucia burguesa, ¿por qué no construyen las casas lejos la una de la otra? No, pues se hacen más caros los servicios. Y la pavimentación, la recolección de residuos, el cobro de impuestos, etcétera. Para construirse una casa, ya vamos a las supersticiones, se necesitaba, además de los especialistas para el caso, ¿no?, los albañiles, astrólogos y sacerdotes. Unas semanas antes de la construcción, se observaba la naturaleza del suelo. Si crecían yuyos espinosos o plantas de savia lechosa, debía suspenderse el trabajo. Atención, le decían al capataz, suspéndalón, porque aquí hay plantas de savia lechosa. Y es un buen título para un programa. Rolando Franklin presenta Plantas de savia lechosa. Bueno, no sé de qué se puede tratar, pero de cualquier cosa. Sí, Lani enseguida inventa. El caso es que si había plantas de savia lechosa, se suspendía la construcción de la casa. Pero si el suelo estaba cubierto de una hierba santa llamada darva, llevo hierba santa para la garganta, el sitio era propicio. Cuenta nuestro cronista, es decir, Yuan Zhang, que había hombres que, porque eran poco supersticiosos y además estaban interesados en levantar sus casas a cualquier precio, contrataban gente para extirpar yuyos de mal agüero y plantar los que se consideraban santos. De este modo, cuando llegaban los sacerdotes y los astrólogos, se engañaban y aprobaban el terreno sometido a examen ante la alegría general. Pero había otras pruebas. Guiados por los sacerdotes, los albañiles cavaban un hoyo, si me permiten la expresión. Si la cantidad de tierra sacada del agujero podía volver a ponerse íntegramente, el terreno se consideraba próspero. Si al contrario, hinchada por el paleo, la tierra no podía volver a ocupar su lugar, es decir, si te sobraba tierrita, el terreno se declaraba inapto para la construcción, pero no por un rato, sino por la eternidad. Cuando usted vaya a un lugar en la India y observe que no hay ninguna casa construida, es seguramente porque ahí han hecho esta operación de cavar un hoyo y llenarlo nuevamente y que les ha sobrado tierra. Cuando todas las condiciones requeridas habían sido declaradas buenas, el sacerdote ratificaba solemnemente las atribuciones del lugar a su propietario. Qué curioso que el clero venga a tener funciones de habilitación municipal. Pero bueno, así sucede. Luego había una ceremonia, ¿no?, en el curso de la cual se cavaba una fosa en la que se echaba un líquido destinado a asegurar un suelo firme y estable. También se pronunciaba un voto para librar el lugar de influencias maléficas. Ea espíritus maléficos abur.
Tras todo aquello, el astrólogo determinaba el día de los comienzos del trabajo. Era una cosa terrible, laboral de albañil, perturbado continuamente por el astrólogo, que estaba encontrando a cada momento ladrillos de mal agüero, cimientos excomunicos, pozo de cal lleno de demonios, plomadas maléficas. Bueno, una porquería el astrólogo. El astrólogo, la verdad, que nos está arruinando la obra. Sí. Bueno, cada material era observado por el sacerdote y era rociado con agua consagrada. Los ladrillos los rociaban con agua consagrada. Cada pilar fijado, ¿qué tal, pilar? Recibía una invocación. La puerta nunca debió ubicarse mirando al oeste, lo cual era particularmente enojoso en las calles que miraban al oeste. Porque esto se dice muy fácil, pero si usted vive, por ejemplo, en la calle Medrano, Sí, claro. y la puerta no tiene otra alternativa que mirar para el lado de la General Paz, Sí. su puerta mira al oeste. Sí, señor. ¿Dónde va a ser la puerta? ¿En el fondo? ¿Y qué sale? ¿Por Salguero? Sí, que tiene que ir por la casa del vecino. O sale por la casa del vecino, o por arriba. Bueno, las puertas no podían dar al oeste, porque como todos sabemos, el oeste, en la India y en Rusia y en todas partes, es la tierra o la dirección, el punto cardinal de los muertos. Porque, bueno, es muy fácil saber. El sol muere por el oeste, muchachos. Cuando la casa por fin quedaba terminada, después de muchos años, ¿no? Y de muchas coimas al astrólogo. El propietario debía dar una vuelta a su alrededor, como un gil, ¿no? Ahí, ante la cargada de todo el café. En el café de la esquina, cuando lo veían dar la vuelta, ¡ay, va! ¿Qué hace? Y también hay que sacrificar una cabra, también ante la misma cargada. Y distribuía dones, el propietario, a cuantos habían participado en la construcción. Por eso eran tan humildes las casas, porque se le iba toda la guita al tipo en astrólogos, oblaciones, buenos yuyos, qué sé yo, amuletos, etc. Otras creencias. Estas son más consistentes, ya que tienen que ver con seres sobrenaturales y no con la construcción. Entre los más importantes seres sobrenaturales fuera del panteón oficial figuraban los yaksa, que vivían en los árboles. Todos creían en su existencia y se habían desarrollado en la India una serie de costumbres dirigidas a esos seres de los árboles, los yaksa. Constituían un grupo de baja estofa en la jerarquía divina, eran de última categoría, ordenanzas celestiales. Los comandaba un soldado de Indra, el gordo Kubera. Ya se sabe que el idioma hindú es el italiano del oriente. Nombres como el de la diosa Parvati parecen nombres italianos. Y el gordo Kubera, Dios mío, ¿no? Se representaba a los yaksa con cuerpo de hombre y cabeza de caballo. Eran muy pequeños, sin embargo, y vivían en la horqueta formada por el encuentro de las ramas centrales, las ramas maestras de los árboles. Estos seres hacían predicciones. Los hindúes iban a consultarlos, en realidad no los veían, pero creían escuchar tímidos murmullos como respuesta. Se ponían bajo algún árbol y le preguntaban al yaksa: «Yaksa, ¿seré amado?». Oían, y les parecía que sí, a todos nos parece que sí, parece estar riendo el yaksa. Algunos chistosos, sin embargo, recuerdo algo escrito por alguien, tuvieron la ocurrencia de imitar a los yaksa y dar oráculos falsos. Mire de dónde saca las cosas uno, incluso antes de conocerlo. A uno de estos le costó cara la impostura, ¿no? Un tal Amaravati, otro Tano, según se ve, se subió a un árbol y esperó a que se acercara algún suplicante para interrogarlo. Llegó hasta el árbol un hombre que, desgraciadamente para Amaravati, se dio cuenta de la superchería y le prendió fuego al árbol. Así que no el pobre Amaravati salió medio tostado. Pero estos seres, los yaksas, podían, además de dar oráculos, conceder otros dones, como la fertilidad y la longevidad. Como si una cosa
no viniera a ser inútil la otra. Para complacerlos había que rendirles un culto asiduo. Cada uno de los árboles donde se creía que había un yaxa estaba rodeado de una barrera de madera o piedra, como acá en la ciudad de Buenos Aires, para que no vayan los perros, para que no fueran los perros. Cerca se construía un altar. Se limpiaba, se barría cuidadosamente la tierra alrededor del tronco, lo regaban con agua azucarada, con leche, miel, le colgaban guirnaldas, tal cosas. Era peligroso olvidarse de estos cuidados, porque cuando esto sucedía, los yaxas se iban a otros árboles de otras aldeas, y con los yaxas se iba la prosperidad. Hablaré de las nagas. Eran serpientes terribles. Todos creían que formaban un pueblo enorme que residía en el mundo subterráneo, en el fondo de las aguas, y todos creían que ese mundo tenía una capital. La capital, así como Mercedes es la capital de Salame, la capital del mundo subterráneo de las serpientes nagas se llamaba Bogavati. Sus soberanos tenían reputación de ser muy poderosos y muy nobles. Las comunicaciones entre su reino y el mundo humano estaban aseguradas por las cavernas y los hormigueros. Allí donde ven ustedes los hormigueros, que todos suponemos en nuestra crasitud que se trata de las moradas de las hormigas, en realidad son secretas comunicaciones entre nuestro mundo y el resplandeciente mundo subterráneo cuya capital es Bogavati. Las nagas eran seres sagrados, a los que estaba prohibido tocar. Mírame y no me toques. Es un célebre proverbio hindú. Se creía que eran capaces de exterminar pueblos enteros solo con su aliento ponzoñoso, como muchos que conocemos, y con el fuego de su mirada, como muchas que conocemos. Pero también se les atribuían algunas bondades a estas simpáticas serpientes. Podían llevar a los hombres tesoros y también ayudar a la fecundidad. Todo el mundo ayudaba a la fecundidad en la India, de resultas de lo cual tiene ahora casi 1.000 millones de habitantes. Las nagas tomaban fácilmente la apariencia humana, y numerosas nagini, nagas hembras, vivían entre los hombres bajo la apariencia de mujeres bellas y los enamoraban. ¿Quién sabe cuántos de nosotros no nos habremos enamorado en realidad de naginis, creyendo que eran vecinas nuestras? Sin embargo, volvían a su aspecto de serpiente, a su aspecto ofiomorfo, durante la noche e incluso en el momento menos pensado, que justamente es en el cual ustedes están pensando. El tipo estaba meta y ponga ahí con la vecina, claro, y de golpe la vecina se le convertía en una serpiente y el tipo salía rajando medio pialado por los pantalones, pues imagínense. Y se encontraba justo con el vecino del lado que estaba terminando una construcción y estaba sacrificando una cabra. Es decir, que al mismo tiempo venía el desengaño por ver que la mujer amada era una serpiente y el susto. El susto en realidad es un desengaño demasiado repentino. El hecho es que diariamente se le rendía culto a las nagas y había cientos de pequeños santuarios dedicados a aquellos repugnantes seres. Digamos, para terminar, que la piel que abandonaban las nagas, usted sabe que las serpientes tienen la costumbre de abandonar la piel y de dejar la bolsita de veneno a la orilla de los arroyos cuando se bañan. Bueno, la piel abandonada de las nagas tiene el poder de hacer invisible al que la consigue. Usted consigue una piel de naga y se la pone, no sé de qué manera, como se cubre con ella o la lleva consigo y usted resulta invisible ante sus amigos, incluso sus enemigos. Incluso usted no solo se vuelve invisible, sino inmortal.
Así que calcule usted lo que será su vida sin que nadie lo vea y sin que nadie lo llore. Bueno, estas son las supersticiones que teníamos que contar de la India, las cuales han producido la gracia de la concurrencia, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad ampliamente racional, en la que ya no hay lugar para superstición alguna. No existen, como en la India, los oráculos, la adivinación del futuro, ni nada. Solo creemos en la ciencia y en aquello que está demostrado, etcétera. Por eso nos causa tanta gracia que alguien se haga adivinar la suerte. Incluso me dicen que en la India hasta algunos altos funcionarios o personas que tomaban decisiones importantes consultaban, tenían sus brujos y les consultaban antes de tomar una decisión. Por suerte ahora las ciencias adelantan que es una barbaridad. Bien, ¿a quién dedicaremos esta colección de supersticiones? Al cronista que nos las ha revelado, a Yuan Zhang, un budista peregrino de la China, a quien también le parecía que la India vivía en medio de creencias absurdas, no como en la China. Bueno, también al gremio de la construcción de la India, que estaba sometido a una burocracia insoportable. Si el pobre tipo se quería hacer una casa ahí, ¿se imagina? Era totalmente imposible llegar a terminarla porque a todo le encontraban un mal agüero. También a los yaksa que viven, yo creo en los yaksa, ¿sí? Ya le he dicho que yo creo en el Triángulo de las Bermudas y en los yaksa, que son seres que profetizan sobre los árboles. Cada vez que veo un árbol, le digo plátano, plátano, o paraíso, paraíso, que son los árboles que hay aquí. Dime tú, ¿me amará la más bella? Y oigo. Se me cae el paraíso. Y oigo cosas. ¿Ah, sí? Y me parece que sí. Todo lo que oigo me parece que sí. Y de este modo voy arrastrando mi miserable vida sin suicidarme, porque al menos tengo la esperanza de ese mensaje de los yaksa, que a menudo se parece a un bocinazo, un grito lejano o al canto de un pájaro, y a mí me parece que sí. Por eso estoy aquí esperando un día tras otro. Hoy espero mañana, mañana esperaría pasado, y así, y así. Hemos ido a la discoteca, la cual existe en la radio verdaderamente, contrariamente al dictamen de algunos racionalistas que aseguran que la discoteca no existe, y basan este dictamen en el ejercicio de oír la radio todo el día, de oír los discos que pasa la radio. Después de oírlos dictaminan que la discoteca ciertamente no existe. Pero existe. Existe. Y existe también un discotecario que fue interrogado acerca de la existencia de tangos sobre el gremio de la construcción, sobre los yaksa, sobre los árboles, y encontró el maravilloso tema, la maravillosa canción, no me gusta decir tema, la maravillosa canción llamada El árbol que tú olvidaste, que es una canción que ciertamente la escucho cada vez que necesito un dictamen profético. No conviene oírla mucho. Las canciones, cuando uno las oye mucho, se transforman, se vuelven vulgares, como le ha pasado a algunos tangos. El tango Como dos extraños, por ejemplo, antes era lindo. Pero El árbol que tú olvidaste no corre el riesgo de vulgarizarse por su demasiada audición, de modo que los convido a oír la estupenda versión de Suma Paz y a tratar de descubrir en la maravilla de su música y su letra
algún dictamen, alguna respuesta a la pregunta, la única pregunta que hay en este mundo, que es, ¿me amará la más bella? Adelante, Suma Paz.